Imagina esto, estás sentado conmigo aquí al lado, como si estuviéramos tomando un café, y te digo algo que a muchos no les gusta escuchar, pero que cambia por completo la forma en la que entiendes las relaciones. Porque déjame ser directo contigo desde el inicio. Cuando una mujer se distancia de ti y te ignora, la mayoría de hombres hace exactamente lo incorrecto, y ni siquiera se dan cuenta. Empiezan a perseguir más, a escribir más mensajes, a buscar explicaciones infinitas, a sobrepensar cada detalle. Y en ese proceso pierden algo mucho más importante que la atención de esa persona. Pierden su propia dignidad emocional. Y aquí viene la parte controversial que pocos aceptan. No siempre es que ella cambió de la nada. Muchas veces, el verdadero problema es que tú entras en modo reacción en lugar de entrar en modo claridad. Es decir, dejas de actuar con calma y empiezas a actuar desde la ansiedad. Y cuando eso pasa, cualquier conexión empieza a romperse aún más rápido. Ahora, escucha esto con atención porque esto es clave. El silencio o la distancia de alguien no siempre es un ataque contra ti, pero sí es una señal de que algo en la dinámica ha cambiado, y el error más grande que puedes cometer es intentar forzar lo que ya no está fluyendo de manera natural. Este video no es para decirte que no te importe o que te hagas el duro. No va por ahí. Esto es para enseñarte a entender qué hacer cuando alguien se aleja sin que tú pierdas tu estabilidad emocional en el proceso, porque el verdadero poder no está en perseguir, sino en saber cuándo detenerte, observar y reajustar tu enfoque. También quiero que entiendas algo importante. Tu valor no sube ni baja según la atención que alguien te dé, pero tu paz mental sí puede destruirse si no sabes cómo manejar este tipo de situaciones. Y ahí es donde muchos fallan. Así que lo que vas a aprender aquí no es cómo recuperar a alguien a toda costa, sino cómo reaccionar de forma inteligente, cómo leer la situación sin desesperarte y cómo proteger tu autoestima mientras todo esto ocurre. Porque al final del día, si no tienes control sobre ti mismo cuando alguien se aleja, entonces nunca tuviste el control realmente. Sección 1. La verdad incomoda. Cuando una mujer se distancia, ya algo cambió. Imagina que estamos hablando tú y yo ahora mismo, tranquilos, sin ruido, sin distracciones. Y te digo esto de forma muy directa. La mayoría de hombres no pierde a una mujer cuando ella empieza a ignorarlos. La pierde mucho antes, solo que no se dan cuenta. Y aquí es donde empieza la verdad incómoda. Cuando una mujer empieza a distanciarse, a responder menos, a tardar más en contestar, a mostrar menos interés en la conversación. La mayoría de hombres piensa que es algo repentino, como si un día simplemente cambió de actitud, sin ninguna razón. Pero eso casi nunca es así. La distancia emocional no aparece de la nada. Es el resultado final de un proceso que ya venía ocurriendo poco a poco. Pequeños cambios en la energía, en la conexión, en la forma en la que ambos interactúan. Cosas que muchas veces el hombre no nota porque está demasiado cómodo o demasiado confiado. Y aquí viene la parte controversial. La atracción no se mantiene sola. No es algo fijo. Es algo que se construye y también puede debilitarse sin que haya una pelea, sin una discusión, sin un evento dramático. A veces no es que hayas hecho algo terrible, es que la dinámica empieza a perder equilibrio. Por ejemplo, cuando una persona empieza a sentir que la interacción ya no es emocionante, o que siempre es la misma rutina, o que la energía que recibe no es la misma que da, empieza a desconectarse emocionalmente, incluso sin darse cuenta. Y cuando esa desconexión crece lo suficiente, se convierte en distancia. Pero aquí está el error más grande que cometen los hombres. En lugar de observar, entran en pánico, empiezan a preguntarse mil cosas. ¿Qué hice mal? ¿Está con alguien más? ¿Por qué cambió? Y ese estado mental no ayuda, al contrario, empeora todo. Porque cuando reaccionas desde la ansiedad, empiezas a perder control de tu comportamiento. Escribes más de lo necesario. Buscas atención. Intentas forzar respuestas. Y sin darte cuenta, pasas de ser alguien seguro a alguien que está persiguiendo validación. Y eso cambia completamente la percepción que la otra persona tiene de ti. Ahora, escúchame bien. Esto no significa que debas asumir lo peor. Tampoco significa que todo esté perdido.
La distancia no siempre es rechazo definitivo, pero sí es una señal clara de que algo en la dinámica ya no está igual. Y las señales no se ignoran, se observan, porque el primer paso inteligente no es actuar de inmediato. El primer paso inteligente es entender qué está pasando sin dejar que la emoción te controle. Cuando logras hacer eso, te colocas en una posición completamente diferente. Ya no eres alguien reaccionando al miedo, eres alguien analizando la situación con claridad. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque en las relaciones, el que mantiene la calma cuando el otro se distancia, siempre tiene más control del resultado que el que entra en pánico. Sección 2. El error que destruye todo. Perseguir cuando te están ignorando. Imagina que seguimos aquí, hablando tú y yo, y te digo algo sin rodeos. Hay un error que muchos hombres cometen cuando sienten que una mujer se está alejando. Y ese error, aunque parece lógico en el momento, casi siempre empeora todo. Ese error es perseguir. Y no hablo solo de enviar un mensaje extra, hablo de ese impulso de querer arreglarlo todo inmediatamente, de querer recuperar la atención, de querer volver a como antes lo más rápido posible. Porque en ese momento el miedo empieza a hablar más fuerte que la razón, y el miedo te hace creer algo peligroso, que si haces más esfuerzo vas a recuperar lo que se está perdiendo. Pero aquí viene la verdad incómoda. Cuando alguien ya está emocionalmente distante, perseguir no reconstruye atracción, la debilita más. Y esto es lo que muchos no entienden. Cuando tú empiezas a insistir, a buscar respuestas constantes, a escribir, sin recibir el mismo nivel de energía, lo que estás comunicando sin darte cuenta no es interés saludable, es necesidad emocional. Y la necesidad no genera atracción, genera presión. Ahora quiero que lo veas de forma simple. Si una persona ya está tomando un paso atrás y tú das 3 pasos hacia adelante intentando alcanzarla, lo único que haces es aumentar la distancia emocional, no reducirla. Porque desde su perspectiva, la dinámica deja de sentirse ligera, deja de sentirse natural y empieza a sentirse pesada. Y cuando algo se siente pesado, la reacción humana más común es alejarse aún más. Este es el punto donde muchos hombres entran en un ciclo sin darse cuenta. Ella responde menos, él insiste más, ella se aleja más, él insiste aún más, y así se crea un círculo que casi nunca termina bien. Pero lo más importante aquí no es culpar a nadie, es entender el patrón. Porque el problema no es que te importe a alguien, el problema es cómo reaccionas cuando sientes que la conexión se está perdiendo. Y aquí viene otra parte controversial. El silencio o la distancia de la otra persona no te obliga a actuar de inmediato. Te obliga a pensar, no a perseguir. Pero la mayoría hace lo contrario. Empiezan a buscar la frase perfecta, el mensaje correcto, la explicación que lo arregle todo, como si todo dependiera de encontrar las palabras exactas. Pero no funciona así, funciona. Las emociones no se controlan con presión, se entienden con espacio. Y cuando tú persigues desde la ansiedad, pierdes algo muy importante, tu centro. Dejas de actuar desde estabilidad y empiezas a actuar desde urgencia. Y esa urgencia es visible, aunque no la digas directamente. Se nota en el tono, se nota en la frecuencia, se nota en la energía, y eso cambia cómo te perciben. Ahora, no estoy diciendo que debas ignorar todo o actuar con indiferencia fría. No se trata de eso, se trata de no caer en el impulso de perseguir algo que en ese momento necesita espacio, no presión. Porque cuando tú dejas de perseguir desde el miedo, recuperas algo que muchos pierden en estas situaciones, control emocional. Y ese control es lo que te permite ver la situación con claridad en lugar de reaccionar desde la desesperación. Al final, perseguir cuando te ignoran no te acerca a la solución, te aleja de tu mejor versión. Sección 3. Lo que realmente está pasando en su mente cuando se aleja. Ahora quiero que te quedes conmigo en esto, como si estuviéramos hablando en privado, sin ruido externo, sin orgullo, sin emociones exageradas, solo entendiendo la realidad de lo que pasa en este tipo de situaciones. Porque cuando una mujer se distancia, la mente de un hombre empieza a llenar los vacíos con suposiciones. Empiezas a preguntarte qué está pensando, qué está sintiendo, si hiciste algo mal, si hay otra persona, si ya no le importas. Y en ese proceso tu mente empieza a correr más rápido que la realidad. Y aquí es donde muchos pierden claridad,
porque lo que realmente está pasando en su mente no siempre es lo que tú imaginas. A veces no es odio, no es rechazo extremo, no es un cambio repentino de sentimientos. Muchas veces es algo mucho más simple, pero también más incómodo de aceptar. Desconexión emocional progresiva. Es ese punto donde la interacción ya no le genera la misma emoción de antes, donde la conversación ya no fluye con la misma energía, donde la conexión empieza a sentirse ligera en vez de significativa. Y ojo, esto no significa que todo esté perdido o que no haya solución. Significa que el nivel de inversión emocional ya no es el mismo. Pero aquí viene lo importante. Cuando tú empiezas a notar esa distancia, tu mente entra en modo interpretación, y ese modo casi siempre está influenciado por ansiedad. Y la ansiedad te hace ver señales donde no las hay, o exagerar señales que son pequeñas. Empiezas a leer demasiado entre líneas, empiezas a analizar cada palabra, cada demora, cada cambio mínimo de actitud como si fuera una respuesta definitiva sobre la relación. Y eso te desconecta de algo esencial, la realidad presente, porque mientras tú estás pensando demasiado, la otra persona simplemente está bajando intensidad, no necesariamente con intención de hacerte daño, sino porque emocionalmente ya no está en el mismo nivel de conexión que antes. Que esto es lo que muchos no entienden. El alejamiento casi nunca es un evento, es un proceso. Y en ese proceso, la otra persona no siempre tiene una decisión clara en su mente desde el inicio. A veces simplemente sienten menos ganas de interactuar, menos interés en conversaciones largas, menos motivación de mantener el mismo ritmo. Y como seres humanos, cuando algo deja de sentirse igual, tendemos a reducir la inversión, sin darnos cuenta. Ahora, el problema real no es que esto ocurra. El problema es cómo tú reaccionas internamente a esto. Porque en el momento en que sientes esa diferencia, tu mente empieza a buscar control. Quieres entenderlo todo, quieres respuestas inmediatas, quieres claridad total. Pero la otra persona muchas veces ni siquiera tiene una explicación clara para darte en ese punto. Y ahí nace la confusión, porque tú estás buscando certeza, pero la otra persona está en una fase de incertidumbre emocional. Y cuando estas dos cosas no están alineadas, la tensión aumenta. Pero quiero que entiendas algo muy importante. No todo lo que se siente como rechazo inmediato es rechazo definitivo. A veces es solo una desconexión temporal, a veces es saturación emocional, a veces es simplemente que la dinámica ya no les está generando lo mismo. Sin embargo, lo que sí es constante es esto. Mientras más intentas forzar claridad en ese estado, más confusión generas. Y aquí es donde debes aprender a observar sin perderte en tu mente. Porque si entiendes que lo que está ocurriendo no siempre es personal, sino emocional y situacional, dejas de reaccionar desde el ego o desde el miedo. Y empiezas a ver la situación con más calma, con más control interno, sin necesidad de correr detrás de respuestas inmediatas. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, es lo que separa a quien entra en pánico, de quien realmente sabe manejar este tipo de situaciones con madurez emocional. Sección 4. El poder del silencio. ¿Por qué no responder puede cambiar la dinámica? Ahora, quiero ser muy claro contigo, pero sin drama, sin exageraciones, como si estuviéramos teniendo una conversación real, honesta, porque aquí es donde muchos hombres necesitan una pequeña sacudida mental. Cuando una mujer se distancia o te ignora, el impulso natural de muchos hombres es hacer más ruido, más mensajes, más intentos de contacto, más explicaciones, más preguntas, como si el problema fuera falta de comunicación. Pero aquí viene la crítica que necesitas escuchar. No todo se arregla hablando más. A veces, hablar más solo revela más ansiedad. Y la ansiedad, aunque es humana, no es atractiva ni emocionalmente estable. Ahora, hablemos del silencio. El silencio no es un juego, no es una estrategia para manipular a nadie, y tampoco es una forma de castigo. El silencio, bien entendido, es una forma de recuperar tu centro, porque cuando tú dejas de perseguir respuestas inmediatas, dejas también de reaccionar desde el miedo. Y eso cambia completamente tu energía, pero muchos hombres no saben manejar ese momento. Y aquí es donde ocurre el error. En lugar de detenerse y observar, entran en el impulso de llenar el vacío. Necesitan escribir algo, necesitan
arreglarlo ya. Necesitan sentirse nuevamente en control de la situación. Y ese impulso viene de una incomodidad interna, no de claridad. Y te lo digo con calma, pero directo. Si cada vez que alguien se aleja, tú pierdes tu estabilidad emocional, entonces no estás manejando la situación. La situación te está manejando a ti. El silencio, en cambio, te obliga a algo muy importante, a mirarte a ti mismo, a preguntarte si estás reaccionando desde seguridad o desde necesidad. Y aquí viene otra verdad que no todos quieren aceptar. Cuando tú dejas de perseguir, no solo le das espacio a la otra persona, también te lo das a ti. Espacio para pensar, espacio para bajar la intensidad emocional, espacio para recuperar perspectiva. Porque cuando estás demasiado involucrado emocionalmente en intentar no perder a alguien, pierdes algo más importante, tu claridad. Y sin claridad, tomas malas decisiones. Ahora, esto no significa que el silencio sea siempre la solución mágica. No lo es. Pero sí es una herramienta poderosa cuando se usa desde la madurez, no desde el orgullo. El problema es que muchos hombres confunden silencio con estrategia de control. Y ahí es donde fallan otra vez. El objetivo no es hacer que ella vuelva. El objetivo es dejar de actuar desde desesperación. Porque la verdad es esta: si alguien se aleja y tú reaccionas con calma, dignidad y estabilidad, estás mostrando algo mucho más valioso que cualquier mensaje perfecto. Estás mostrando control emocional. Y eso se nota. Pero si reaccionas con ansiedad, insistencia o presión, también se nota. Y lo más importante aquí es entender esto. Tu comportamiento en estos momentos dice más de ti que la propia situación. Así que este es el punto de reflexión que muchos necesitan. No se trata de dejar de sentir. Se trata de dejar de reaccionar sin pensar. No se trata de ignorar por orgullo. Se trata de no perderte en el impulso de perseguir algo que en este momento necesita espacio. Y cuando empiezas a aplicar esto de forma consciente, no solo cambias la dinámica externa, cambias tu forma de verte a ti mismo. Porque al final, el verdadero silencio poderoso no es el que usas para que alguien vuelva. Es el que usas para no perderte a ti mismo. Sección 5. ¿Cuándo debes soltar de verdad y no volver atrás? Ahora sí, llegamos al punto donde casi nadie quiere mirar de frente. Porque una cosa es aprender a manejar la distancia, y otra muy distinta es aceptar cuando ya no tiene sentido seguir intentando. Y te lo voy a decir de forma tranquila pero muy honesta. Hay un momento en el que dejar ir no es perder, es madurar. Pero muchos hombres se quedan atrapados en una idea peligrosa. La idea de que si insisten lo suficiente, si esperan lo suficiente, si hacen lo correcto en el momento adecuado, todo volverá a ser como antes. Y la realidad no siempre funciona así. A veces la conexión no desaparece de golpe, simplemente deja de existir en la misma dirección. Tú sigues mirando hacia adelante, pero la otra persona ya no está caminando contigo. Y aquí es donde debes ser muy cuidadoso contigo mismo. Porque cuando ignoras las señales por demasiado tiempo, ya no estás intentando recuperar algo real. Estás intentando recuperar una versión pasada de algo que ya cambió. Y eso empieza a desgastarte emocionalmente sin que lo notes. Ahora, quiero que entiendas esto sin dramatizarlo. Soltar no significa odio, ni orgullo, ni resentimiento. Soltar significa aceptar la realidad tal como es, no como te gustaría que fuera. Y este es el punto donde muchos hombres se engañan a sí mismos. Siguen esperando un mensaje, una señal, una respuesta que confirme que todavía hay algo. Y en ese proceso ponen su vida emocional en pausa. Pero la vida no se detiene. Y mientras tú esperas, te desconectas de ti mismo. Aquí viene la parte más importante. Tu valor no depende de si alguien decide quedarse o alejarse. Pero tu crecimiento sí depende de si sabes cuándo dejar de insistir en algo que ya no fluye. Porque insistir demasiado en una dirección cerrada no te hace más leal, te hace más atrapado emocionalmente. Y eso es algo que debes despertar a ver con claridad. Ahora, esto no significa que todo final sea definitivo desde el primer momento. No se trata de rendirse por impulso.
Se trata de observar con honestidad. Pregúntate esto con calma. ¿Esto todavía tiene reciprocidad o solo tiene tu esfuerzo? Porque si solo estás tú sosteniendo la conexión, entonces no es una conexión, es un esfuerzo unilateral. Y eso, con el tiempo, te desgasta. El verdadero punto de madurez aquí es este: aprender a distinguir entre una pausa emocional y una desconexión real. Porque no todo lo que se enfría vuelve a encenderse igual. Y cuando entiendes eso, dejas de actuar desde la esperanza ciega y empiezas a actuar desde la claridad. Y aquí va una crítica necesaria, pero constructiva. Muchos hombres no pierden relaciones por falta de amor propio. Las pierden por exceso de tolerancia emocional sin límites. Confunden paciencia con aguantar todo. Confunden interés con sacrificarse sin medida. Pero el respeto propio no es agresivo. Es silencioso, firme y claro. Y llega un punto donde lo más fuerte que puedes hacer no es insistir más, es retirarte con dignidad y continuar tu vida sin quedarte atrapado en lo que no se está sosteniendo de forma mutua. Porque al final, si tienes que forzar tu lugar en la vida de alguien, entonces ese lugar nunca fue realmente estable. Y cuando empiezas a entender esto, de verdad, tu perspectiva cambia. Dejas de perseguir lo incierto, dejas de idealizar lo que ya no está presente y empiezas a enfocarte en lo único que siempre ha estado bajo tu control: tú mismo, tu crecimiento y tu estabilidad emocional. Antes de terminar, quiero que te quedes con una idea muy clara de todo lo que hemos hablado hoy, porque aquí es donde voy a decirte algo que probablemente no a todos les va a gustar, pero si eres honesto contigo mismo, lo vas a entender. La verdad más controversial de todo esto es la siguiente: cuando una mujer se distancia y empieza a ignorarte, en muchos casos no estás frente a un problema que se arregla, sino frente a una realidad que ya está en proceso de cambio, y tú estás intentando forzar que vuelva a ser como antes. Y esto es lo que duele aceptar, porque es mucho más cómodo pensar que todo depende de lo que hagas después: el mensaje correcto, la paciencia perfecta, el tiempo ideal, como si hubiera una fórmula para recuperar siempre cualquier conexión. Pero la realidad no funciona así. A veces la distancia no es una invitación a perseguir más, es una señal para detenerte y ver con claridad lo que está pasando. Y aquí es donde muchos hombres se pierden. Confunden esperanza con negación. Siguen insistiendo, siguen esperando, siguen interpretando señales que muchas veces ya no existen. Y en ese proceso se olvidan de algo más importante: ellos mismos. Porque cuando te enfocas demasiado en recuperar a alguien, empiezas a descuidar tu estabilidad emocional. Y sin darte cuenta, te conviertes en alguien que reacciona desde la ansiedad en lugar de la calma. Y eso cambia todo. Ahora, quiero que pienses en esto con total honestidad. ¿Cuántas veces has estado en una situación así, donde sentías que estabas haciendo todo bien, pero aún así la otra persona se alejaba más? Si has pasado por eso, quiero que lo compartas en los comentarios. Cuéntame tu experiencia, qué hiciste, cómo te sentiste, qué te hubiera gustado entender antes. De verdad quiero leerte y conectar contigo a través de esto, porque estas situaciones son más comunes de lo que la gente admite. Y si estás pasando por algo similar ahora mismo, recuerda esto: la claridad empieza cuando dejas de actuar desde la confusión. No se trata de perseguir más, se trata de entender mejor. Y a veces, entender mejor también significa saber cuándo dar un paso atrás y recuperar tu centro.